Hermanos y amigos, muy buenos días. Espero que ustedes se encuentren bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es lunes y hoy voy a hablar de varias características de la vida de Moisés, un gran héroe de la fe. A pesar de un pecado que había cometido, y así el Señor no permitió que él entrara en la tierra prometida. Hay bastantes cosas que podemos aprender acerca de Moisés que son útiles en nuestra vida espiritual también, ¿verdad? En el libro de 1 de Corintios, Pablo habla de cómo el Señor nos ha dado ejemplo tras ejemplo respecto a cómo nosotros debemos vivir. Hay ejemplos negativos, hay ejemplos positivos. Obviamente, el ejemplo de Moisés es un ejemplo positivo y vamos a leer de Moisés ahorita en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Yo les voy a leer varios versículos, empezando con el versículo 24 hasta el 29, y así vamos a observar varios aspectos de la vida de Moisés que serían útiles en nuestras vidas si nosotros tomáramos la decisión de adaptar estas características a nuestra vida también para que tengamos más éxito y para que seamos más útiles en las manos del Señor. Empezando entonces con versículos 24 y 25, dicen así: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él vivía en la casa del Faraón, del rey, porque su hija lo había encontrado escondido para que los egipcios no lo mataran. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero empezar entonces mencionando que la compasión y la lealtad de Moisés. Moisés tenía una vida muy fácil, viviendo con los egipcios, aunque fuera judío. Porque la hija de Faraón, lo había criado. Entonces él tenía montones de privilegios y todo eso. Pero de grande él renunció todo eso para que pudiera servirles a sus paisanos, ¿verdad? Teniéndoles compasión y lealtad. Moisés tenía compasión, Moisés era un hombre leal. Características que el Señor estima mucho en la vida de los que realmente buscan servirle a Él. La compasión y la lealtad. Continuando, con el versículo 26, dice así: Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este versículo entonces nos revela que Moisés tenía un gran enfoque espiritual, no un enfoque material. Él estaba dispuesto a sufrir por la causa del Señor, incluyendo la pobreza, si eso fuera necesario, en vez de vivir una vida de lujo en el hogar del faraón. Moisés tenía un enfoque espiritual. En muchos casos, hermanos, el materialismo nos deja cegados. El Señor quiere que clavemos nuestros ojos en Él y no en las cosas materiales. El materialismo ha destruido la vida espiritual de muchas personas, hermanos, incluso la vida de muchos cristianos. Continuando entonces, porque el devocional es bien corto, por el tiempo limitado que tenemos, pasando ya al versículo 27, dice así: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces Moisés tenía la fe bien cimentada en el Señor. Él no necesitaba disfrutar las riquezas que poseía. Lo que él quería era agradarle al Señor. Y si fuera necesario que lo hiciera a expensas de su relación con el rey, o sea, con el faraón, él estaba dispuesto. En la vida, Moisés entendía que es más necesario que obedezcamos al Señor en vez de
a los hombres. Y también David en los Salmos dice que no debemos sentir miedo o temor a los hombres, porque realmente no pueden hacer nada con nosotros. El Señor, ¿verdad? Es Él. El Señor es la autoridad suprema que debemos agradar. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Entonces, el tema, o sea, la idea acá es que Moisés también tenía una actitud de reverencia, Él participaba en los ritos que el Señor había establecido durante los días del Antiguo Testamento, en vez de abandonarlos porque le costaban trabajo o algo así. Moisés quería mostrarle al Señor una gran reverencia. Hermanos, si hay algo que falta en muchas iglesias y también en la vida de muchos cristianos hoy, es la reverencia. Fíjense en la adoración, entre comillas, que ocurre en muchas iglesias. Es más como una fiesta, un baile, con mucha danza y gritos, en vez de cultivar una actitud de reverencia. Las iglesias buscan entretener a las personas que asisten a los cultos. La reverencia. Dios es digno de nuestra reverencia y Moisés quería cultivar y mantener una actitud de reverencia. Finalmente, el versículo 29 dice así: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, aquí observamos un aspecto más que yo les quiero mencionar hoy, en este devocional tan corto. Moisés era obediente. Cuando el Señor le dije que cruzara el mar rojo, Moisés obedeció. En vez de decirle al Señor, Señor, es imposible que lo hagamos. No podemos nadar así. No podemos pasar por las aguas. Es necesario, Señor, que tú hagas algo. Moisés no cuestionaba al Señor. Moisés obedecía. Moisés tenía defectos. Había una situación en la cual él había desobedecido al Señor y esa acta de desobediencia le costó el privilegio de entrar en la tierra prometida. Pero cuando examinamos a fondo, con detenimiento, la vida de Moisés, observamos una gran obediencia de su parte. Entonces, hermanos, otra vez para recapitular, observamos en la vida de Moisés compasión, lealtad, un enfoque espiritual, su fe bien cimentada en el Señor, una actitud de reverencia y también una actitud de obediencia. 5 o 6 características que deberían existir en la vida nuestra también si vamos a ser personas útiles en las manos del Señor. Nosotros somos los hijos del Señor por la gracia de fe manifestada por la muerte y la resurrección de Cristo, el perdón de pecados que Él nos ha dado. Pero en muchos casos hay bastantes personas que quieren seguir viviendo a su manera, mientras el Señor aquí en este pasaje nos revela las características que el Señor quiere que existan en nuestra vida. Dios pudo utilizar a Moisés porque estas características existían en la vida de Moisés. Si el Señor va a poder utilizarnos a nosotros también, es necesario que las mismas características existan en la vida nuestra. Amén. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices en la vida mía y en la de cada oyente, para que nosotros, Señor, hagamos una pausa tomando en serio la necesidad de evaluar nuestra vida a la luz de este gran ejemplo de Moisés, para determinar si nosotros poseemos
las características que tú quieres que existan en la vida de cada persona que te pueda servir. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Ok, hermanos, he terminado por hoy. Mi deseo es que ustedes hayan recibido una bendición como consecuencia de haber escuchado este devocional de hoy. Y mañana, Dios mediante, nos vemos aquí de nuevo. Bendiciones, hermanos. Yo los respeto mucho, los extraño mucho y ojalá que nos podamos congregar otra vez en un futuro muy cercano. Bendiciones, hermanos.